Buenas tardes, mi nombre es Dylan Castillo y soy de quinto bachillerato y vengo a exponer mi seminario. Eh, Como primer página tengo mi foto de graduando y como capítulo 1 se trata de la educación a nivel medio en pandemia. La pandemia de enfermedad por coronavirus de COVID-19 ha provocado una gran crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a mediados de mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y del Caribe. Pueden observar en las imágenes que hay dos niños estudiando y pues ya que todo fue virtual y pues el COVID-19 afectó de gran manera la educación a nivel medio, tanto como de todos los niveles, pero se trata del nivel medio y pues a nivel medio creo que fue bastante dura la situación, ya que son jóvenes de los cuales se estaban graduando o nos estábamos graduando y nos afectó de mucha forma. En el capítulo 2 pues se trata de normas que tomó el gobierno en tiempos de pandemia. Desde el inicio de la pandemia, el Congreso ha mostrado compromiso con acciones positivas para los guatemaltecos que han permitido mitigar los efectos del COVID-19 desde la aprobación de normativas que autorizó los programas de impacto social y fondo para préstamos para MyPens hasta la aprobación de decreto 1/2021, ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus COVID-19, que autorizó 15.000 millones de quetzales por su adquisición. La pandemia sigue causando muertes y generando cambios significativos en las actividades diarias de la población a nivel mundial, y Guatemala no es la excepción. Desde que el presidente Alejandro Yamatei confirmó el 13 de mayo del 2020 el primer contagio de coronavirus en el territorio nacional, la labor del organismo legislativo ha sido clave para atenuar el impacto de las medidas de confinamiento sobre la economía social. Aquí destacamos 10 acciones sobresalientes que ha realizado la novena legislatura desde el 2020 y parte de 2021 a través de la aprobación de decretos y aprobaciones de leyes. La novena legislación aprobó en enero de este año urgencia nacional el decreto 1/2021, ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus, que dio luz verde para que un presupuesto de 15.000 millones de quetzales para la compra de vacunas contra el coronavirus. La normativa permitió que actualmente el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, el pasado 5 de abril realizó el pago del 50% del valor total para la compra de 6 millones de dosis de las vacunas Sputnik. En la misma quedaron establecidos mecanismos de transparencia del uso de los recursos. Les comparto como las normativas que dio el gobierno para protegernos a nosotros y a los demás del COVID-19, que es: número 1, quedarte en casa si te sientes mal, aún así los síntomas son leves. Número 2, lava frecuentemente tus manos con ayuda y jabón o alcohol en gel. Como número 3, cubre tu nariz y boca con un
pañuelo desechable o el codo al estornudar o toser. Como número 4, evitar tocar tus ojos, nariz y boca. Número 5, mantén una distancia física mínima de 1 metro con otras personas. Evita, como número 6, evitar aglomeraciones y permanecer en espacios poco ventilados. Como número 7, utiliza un barbijo de tela cuando no puedas mantener el distanciamiento físico recomendado, o sea, la mascarilla. Utiliza barbijo quirúrgico que pertenece a grupos de riesgo, por ejemplo, edad avanzada, enfermedades preexistentes. Como número 9, limpia y desinfecta regularmente las superficies de alto contacto. Eso sería del capítulo 2. Como capítulo 3, en mi capítulo 3 se refiere a la economía en tiempos de pandemia. Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones variará en función de la región, acusan vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis externas. Asimismo, la suspensión de las clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de salud probablemente tengan repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. Las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales. Nuestra prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para lograr una repercusión lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y el desempleo. Dando a entender el capítulo 3, pues obviamente las personas se quedaron sin empleo, las personas que ya eran de bajos recursos, pues aún así estuvieron aún más bajos todavía en su situación económica. Y pues aquí en Guatemala la economía pues no estaba tan bien o no sigue bien por lo del COVID y la pandemia. Y pues de eso se trató mi capítulo 3. Y ahorita vamos con el capítulo 4, que trata sobre la salud mental y el COVID en Guatemala. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en un momento en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido o situación de cambios o crisis, así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia y sobre el COVID-19. Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19 se suma el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y con amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud física como mental. Como pueden ver en la siguiente imagen, pues hay unos doctores con un gran ánimo, ya que en los hospitales y en todos los casos de COVID siempre hay que tener una mentalidad muy alta para que las cosas, si te contagias o cualquier otra cosa, tu mentalidad siempre tiene que ser sana y positiva ante esas situaciones, tanto como en el colegio, tanto como los docentes.
estrés y todas esas cosas que manejaron los maestros durante la pandemia. Esa es una salud mental porque, o sea, los maestros, algunos no estaban acostumbrados a utilizar tanta tecnología, entonces les costó mucho y entraban en estrés o en desesperación, que a veces las cosas no les salían o no se presentaban de la forma que ellos estaban acostumbrados. Y pues por último, mi capítulo 5, que agregué unas imágenes nada más porque es mi propuesta. Y la solución y propuesta a mi problema es que, como número uno, pues obviamente como hablamos sobre la salud mental y todo, nosotros debemos de hablar y comunicarnos con nuestros padres sobre cualquier problema que tengamos, también como en los estudios, porque a eso se refiere o sea, la solución a mi problema, que es la educación a nivel medio en tiempos de pandemia. Entonces, creo que obedecer a nuestros padres con nuestras obligaciones, ya que nuestro único deber en pandemia no solo fue también estudiar, sino que también fue hacer nuestras obligaciones en casa. Y pues creo que la comunicación es muy importante para poder resolver muchas dudas y, y sobre algún problema que nosotros tengamos, sobre la educación o sobre el colegio o sobre cualquier cosa que nosotros tengamos alguna duda, siempre deberemos de consultar para que no nos quedemos con esa presión. Y pues esa sería mi primer propuesta. Eh, Como la siguiente sería pues que nos enfoquemos, que nos concentremos siempre en nuestros deberes, que o sea, entre más practiquemos y entre hagamos más nuestras actividades estudiantiles, más vamos a aprender, no solamente de tecnología, sino de que mezclamos tecnología y enseñanzas que los mismos maestros nos brindan. Y como otro también sería memorizar la mayoría de las cosas que te enseñan en los colegios o escuelas, porque los exámenes y el tipo de trabajo es muy diferente a lo que hacíamos normalmente en presencial. Entonces creo que em, tenemos que memorizar más las cosas para que en el momento de que llegue el examen o alguna otra prueba podamos memorizar todo, y también nos sirve a nosotros para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Leer en voz alta es una de mis recomendaciones, y pues también es una propuesta y una solución a mi problema, ya que leer en voz alta es muy me resultó y creo que resulta muy útil, ya que las cosas se quedan más, aprendes más, entiendes sobre el tema que estás explicando o que estás leyendo. Y pues eso sería. Con las clases virtuales, pues creo que lo mejor que podrías hacer para que las cosas o entiendas mejor el punto de los maestros o del tema que están dando, si tienes alguna duda, pues lo mejor sería participar en las clases, ser constante y también preguntar sin ningún temor a que las demás personas se burlen, porque ya que todo es virtual, solo es de tener cámara encendida y micrófono encendido, y a veces no es por lo mismo de no estar acostumbrados a ese sistema, nos da mucha pena o vergüenza preguntar, pero es mejor preguntar que quedarse con la duda. Mi otra solución y propuesta también es enseñar las cosas aprendidas. Eh, ¿Cómo podríamos enseñar las cosas que nosotros aprendemos virtualmente? Pues aparte de enseñarlas, o sea, de transmitirlas con nuestros hermanos menores o con nuestros sobrinos menores o con nuestros primos menores, ya que ellos también están en un nivel de enseñanza que tienen mucha duda, entonces de esa forma, o también podemos explicarle a alguien sobre un tema que nosotros
tengamos muy sabido y otra persona no lo tenga tan claramente, y entonces de esa forma nosotros podemos enseñar y aprender todo lo que hicimos durante pandemia y lo de las clases virtuales y todo eso a nivel medio en el tiempo de pandemia. Pues esa sería mi exposición y mi solución y mi propuesta, mi problema y la exposición a mi seminario. Y pues muchas gracias.